Shalom. Shalom. Vamos a dar inicio a esta recepción del Shabbat. Hagamos una oración para comenzar. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo. Abrimos este encuentro de hoy de recepción de Shabbat para preparar el camino a la próxima venida de Yeshua, el Mashiach. Amén. Amén. Yeshua, el Nazareno, el Mashiach, recordemos que fue un maestro de Torah y que fue un maestro hebreo. Si sacamos a Yeshua del contexto hebreo, si sacamos a Yeshua de Israel, lo transformamos en otro personaje. El Yeshua, rabí hebreo, no es lo mismo que el Jesucristo cristiano. Tiene varias diferencias. Entonces por eso es importante que volvamos a Yeshua a su raíz hebrea, Yeshua como hijo de Abraham, del linaje de la tribu de Yehudá, hijo de la Torá. Todo eso es importante porque si lo sacamos de Israel se nos pierde Yeshua y se nos perdió harto y estamos en proceso de recuperarlo en su raíz original. Por ejemplo, al sacar a Yeshua de su contexto hebreo, se cambió el sábado por el domingo. Yeshua fue un maestro de Torah y no se apartó en ningún momento de la Torah, y tampoco los Notzrim, los nazarenos, se apartaron de ella. Después, con el siglo, las tradiciones empezaron a apartarse del Yeshua hebreo y se cambió, entre las cosas que se cambiaron, fue que se cambió el día sábado por el día domingo. Entonces, y eso es importante porque la Torá es un manual de instrucción para que uno viva conectado, viva pleno. Entonces, si el que creó el sistema te da su manual, ¿quién soy yo para cambiarle el manual si soy la criatura? Entonces, eso porque sacamos a Yeshua de su contexto hebreo. Una bonita forma de recuperarlo es empezar a saber qué es lo que es. Bueno, hemos perdido hartas cosas. Por ejemplo, perdimos la forma de cómo se cuentan los días. En la tradición de la Torá, el día comienza al ponerse el sol, por ejemplo. Por eso esta meditación la vamos marcando con el sol. Ahora, cuando quedan 18 minutos para que se ponga el sol, lo marcamos con el encendido de las velas, y esta meditación está en función del sol. Perdimos el nombre de los meses. Hoy día o de los días de la semana están consagrados a dioses romanos, en vez de llamarlos como le llama nuestro pueblo, primer día, segundo día, tercer día, ¿cierto? Le dimos nombres de dioses romanos. En el fondo es un eco pagano, si tú quieres, cómo estamos marcando los días. Todo eso va haciendo que nuestra conciencia entienda las cosas de una manera. Entonces, volver a Yeshua es volver a Israel, volver a la Torá. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Primero, el Shabbat es el séptimo día de la semana. Es decir, es el último. ¿Cierto? Una de las cosas al cambiar al día domingo, la mayoría de la gente piensa que la semana comienza el lunes. Pero en realidad la semana, el primer día es el domingo.
y el Shabbat es el último día de la semana. No hay que confundir el sábado con el Shabbat. El Shabbat va de la puesta del sol del sexto día a la puesta del sol del séptimo día. Ese es el Shabbat. El sábado civil va desde las 00 del día sábado hasta las 23:59 de ese día. Es diferente. Comparten un espacio de tiempo, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, el Shabbat está en función del día hebreo. ¿Por qué nos reunimos hoy día a hacer esta meditación diferente, que tenemos pan, vino, y vamos a empezar a darle esta energía comunitaria, familiar? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos una clase normal? Porque es una mitzvah, es decir, es un mandamiento que Jehová Elohim lo dejó establecido en la Torá. ¿Es una obligación? No, no es una obligación. Entonces si no lo hago, ¿me van a castigar? No, no es eso. Una mitzvah, como la entiende Israel, es una instrucción para que uno entre en un estado de armonía, de felicidad, de plenitud. Entonces, todo el que vive Shabbat por obligación, en realidad no está entendiendo lo que es una mitzvah. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque está en el manual de instrucción de nuestra tradición espiritual. Ese manual de instrucción que se llama la Torá, recordemos un poquito qué es lo que es. Como dije, es un manual, pero tiene ciertas características. Está codificado, y está codificado en hebreo. Ese manual no fue escrito o salido de la mente de una persona porque se le ocurrió escribir la Torá. Es una instrucción revelada, es decir, fue recibida, verbo que se relaciona con Kabbalah. Es una instrucción recibida. Entonces no es algo que se le ocurrió a alguna persona. Jehová Elohim se la revela a Moshe. ¿Y para qué se la revela en el monte Sinaí? Para que la humanidad que estaba desconectada se conecte con él y alcance un estado de felicidad plena. Eso es lo que le llamamos el Shalom. Y dije al principio que Yeshua, el Mashiach, fue un maestro de esta instrucción. Fue un guardián de esta instrucción. Dedicó toda su vida a formarse y después a instruir a la gente en este manual. Entonces, por eso, como cabalistas nazarenos, es tan importante poder conocer qué pensaba Yeshua con respecto al Shabbat. Bien, entonces, por eso guardamos el Shabbat. Ahora, estaba diciendo que es una instrucción. ¿Dónde está esa instrucción? ¿En qué parte de la Torá? Está en el libro del Éxodo, que se llama Shemot en hebreo, que dice: Elohim habló todas estas palabras diciendo: recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, Shabbat para Jehová tu Elohim. No harás en él obra alguna. Agrega: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo santificó. Entonces, ahí está claramente establecido en las 10 palabras, y dice: recuerda el día de Shabbat para santificarlo. ¿Cierto? La palabra Sahor. Sahor et Yom HaShabbat Lekadsho. Sahor, recuerda el día de Shabbat. Yo me preguntaba, ¿y qué es recuerda el día de Shabbat? ¿Y qué significa santificarlo? Se refiere a tener presente el Shabbat. Porque uno podría decir, ten presente el día de Shabbat. ¿Por qué lo tengo que tener presente? Porque se me puede pasar, se me puede olvidar que es Shabbat. Y de hecho, a la misma cristiandad se le olvidó el Shabbat. No lo recordó. Llevamos casi 15 siglos, más 16 siglos, en que no recordamos el Shabbat. Se nos olvidó. Entonces, lo que dice Jehová es: recuerda el Shabbat, tenlo presente. Ten presente el día de Shabbat. ¿Para qué? Dice Lekadsho, para santificarlo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué significa santificarlo? Ese verbo santificar. ¿Qué significa o qué se viene a la mente? Si ya podemos decir, bueno, recordar el Shabbat es tenerlo presente, lo tenemos presente para santificarlo. ¿Qué es santificar algo? Apartarlo para él. Ya, apartarlo. Hacerlo algo sagrado. ¿Sí? Consagrarlo, apartarlo, dedicarlo para Jehová nuestro Elohim. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Con dejar ese día, apartarlo. Cuando tú, esta idea de santificar tiene que ver que tú tienes un grupo de cosas y tú apartas de ese grupo algunas de esas cosas para destinarla a algo especial. Entonces, la santificación tiene que ver con apartar algo para Jehová. Entonces aquí estamos apartando un día, el 7º día, que él mismo dijo que lo apartáramos. De hecho, al final de esto que leímos, él bendijo este día de manera especial. Jehová bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo santificó. Él mismo lo apartó, lo dejó como un día diferente a los demás. Tiene que ver con una característica energética que tiene este día, que eso ya lo vamos a conversar más adelante cuando vayamos entrando como a la Kabbalah del Shabbat. Pero vayamos como pensando el Shabbat desde aquí abajo primero. Y dice, hay 6 días para hacer el trabajo. Vamos a ver el literal primero. Como dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo. 6 días trabajarás. Esos 6 días, tengo 6 días para hacer mi trabajo. ¿Qué trabajo? ¿A qué trabajo se refiere? Si lo miramos al mundo aquí físico, es el trabajo que uno le llama tu oficio,
Tu trabajo, tu empleo. Tu empleo. Melajá. La palabra melajá. Esa es la que ocupa la Torá. Y que tiene que ver con nuestro empleo. ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué te ganas tu vida? El empleo te implica un horario. Su empleo, está trabajando en la casa y igual destina un horario. Tienes una responsabilidad. La melajá de estos 6 días es el empleo, el trabajo en el cual tú tienes una responsabilidad en esos 6 días de cumplir con tu trabajo, tu empleo, con el cual tú te ganas tu dinero para vivir y tienes tus responsabilidades de ese trabajo. Entonces hay 6 días en los cuales tú estás centrado, enfocado en realizar lo mejor posible ese trabajo, no porque no estés enfocado o porque te estés olvidando del Padre, sino porque tu responsabilidad en esos 6 días, de acuerdo a la instrucción, está en hacer lo mejor posible tu trabajo en esos 6 días. ¿Por qué? Porque si haces bien tu trabajo en esos 6 días, le ayudas a todo el colectivo. Entonces, 6 días para hacer la melajá, nuestro empleo. Y el 7º día, que es reposo, no es, por lo menos en la tradición nazarena, no es para que uno no haga nada, o para que esté limitado, por ejemplo, en los pasos que puede caminar, o en las acciones domésticas que tiene que hacer, las esenciales. Nosotros no vemos el Shabbat así, sino que se abstiene uno de la melajá, pero se dedica a la abodá de Jehová. Esa abodá que uno hace en Shabbat es tu trabajo espiritual. El Shabbat es el día que tú dedicas para cultivar tu espíritu, hacer tu trabajo espiritual, estudiar lo que no pudiste estudiar en la semana, meditar una buena meditación si no pudiste en la semana, restaurar tu energía espiritual si es que tu horario no te lo ha permitido hacerlo bien en la semana. Es un día, la bodá también tiene que ver con la vida familiar, con destinar una mejor calidad de vida familiar el Shabbat, dado que ya no tienes tanta responsabilidad de la melajá ese día, tienes más tiempo para eso. La abodá de Jehová tiene que ver con obras de misericordia. Por ejemplo, en Shabbat uno puede ir a visitar a un enfermo que en la semana no ha alcanzado a ir a ver, por ejemplo. Y también para restaurar la energía del cuerpo, aunque si uno es ordenado con sus tiempos, debería tener energía durante la semana. Entonces, no es que en Shabbat tú no haces nada. Lo que dejas es la melajá, el trabajo de tu empleo. Por eso en Shabbat evitamos hacer en Shabbat cosas que nos puedan restar tiempo de cultivar nuestro espíritu. En Shabbat voy a destinarlo a lo que mencioné delante. Eso es el concepto del Shabbat. Eso es apartarlo. El Shabbat no es como para hacer las cosas de la melajá que no alcanzaste a hacer en la semana, sino es el día en que tú lo apartas para Jehová. Porque los otros días Él te dice que te enfoques en tu melajá. Ese día no te enfoques en la melajá. Enfócate en Él, en la abodá. Recuerda el Shabbat. ¿Por qué? Porque es fácil que se olvide. Es fácil que se olvide el Shabbat y uno siga con la vida normal
como cualquier día de melajá. Y te pierdas ese día que está bendecido de manera especial. Bendecido es un código para decir que tiene una energía especial ese día, que el mismo Jehová lo apartó, lo santificó. ¿Para qué lo santificó? Para nosotros, para que nosotros ese día tengamos la posibilidad de recibir una energía especial. Entonces, si no lo recordamos, si no tenemos esa mitzvah, es muy posible que el Shabbat se pierda. Pasemos nomás. Entonces, la idea es, recuerda que no todo es melajá, sino que también hay abodá. Recuerda que no todo es empleo, no todo es trabajo, empleo. También hay servicio a Hashem, a Jehová. ¿Y por qué los judíos atacaron a Jesús porque sanó un sábado? Bueno, es interesante ir también viendo todas esas partes. Mira, yo diría que para empezar no son los judíos, sino que había muchos judíos, muchos hijos de Israel que aceptaron a Yeshua en su tiempo. Mucha gente del pueblo, podríamos decir, aceptaba a Yeshua. En realidad todas estas diferencias que aparecen ahí tienen que ver o con casas de fariseos o con el grupo de los saduceos. Tenemos que saber que en tiempos de Yeshua había dos grandes casas o escuelas farisaicas, la de Shammai, y la de Hillel. La escuela de Shammai era una escuela muy rigurosa, extremadamente rigurosa. Y la escuela de Hillel era más gesed, más bondadosa. Entonces, en este pasaje que tú estás mencionando, esa forma de pensar que, por ejemplo, que tú no podías caminar llevando algo, o que podías caminar hasta, no sé, 1 kilómetro, y que si no estabas violando el Shabbat, eso pertenecía a la escuela de Shammai. Cuando se habla de que se atacaban, o más que atacaban, como que cuestionaban a Yeshua por qué hacía esas cosas, es la escuela de Shammai. No eran todos los fariseos. Pero por eso es. Y aquí es interesante entender que en el tiempo de Yeshua, la vivencia de la espiritualidad del judaísmo era muy era muy abierto. Habían varias casas. Aquí mencionamos solamente la Shammai y Hillel, porque eran las principales a nivel de fariseo. Pero estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes, y había muchas otras facciones pequeñas. De hecho, después, dentro de esa pluralidad, surge el movimiento nazareno. Entonces, por eso se daba mucho esta confrontación en términos intelectuales de por qué tus discípulos hacen eso si nosotros no lo hacemos así. Entonces, por eso había estas como discusiones con Yeshua y después con sus seguidores. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el Estado de Israel? Shabbat se realiza por ley. Es ilegal abrir un local comercial viernes y sábado por la tarde y no hay transporte público ese día. ¿Sería el mismo ritual pero sin mitzvah? La Torá tiene un propósito, ¿cierto? La mitzvah no está para que se cumpla como una ley porque sí. La mitzvah tiene un sentido y es un sentido de conexión, ¿cierto? Tú dices, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Entonces tiene un sentido que es tu conexión espiritual. Entonces, claro, si tú tomas las mitzvot
y las transformas en leyes civiles y las sacas de la espiritualidad, bueno, termina siendo una ley civil, y el riesgo ahí es que mucha gente viva eso solamente como una ley y se pierde el propósito central de esa mitzvah, que es que uno pueda ese día conectar con eso. Entonces podría ocurrir que si tú vives así eso, lo único que estés esperando es que se ponga el sol y termine el Shabbat para poder hacer mis cosas. Eso ya se perdió el sentido. Entonces, tú vives el Shabbat para hacer tu conexión, destinarlo a esto, y después sigues con tus cosas. Bueno, eso ocurre cuando uno saca de su contexto espiritual la Torá. A lo mejor uno puede decir, bueno, ayuda a que uno recuerde el Shabbat, ¿sí? Pero la idea es recordarlo con la conciencia de lo que significa. Pero todo lo que son las mitzvot de la Torá no deben ser entendidas como reglas de una que hay que cumplir como obligado, ¿cierto? No, hay que entender que son instrucciones del mismo Padre para que uno pueda captar una energía especial, la luz de una manera especial a través de esa mitzvah. Entonces, si la mitzvah dice, mira, tú vas a trabajar 6 días y el 7º día no vas a hacer la melajá, vas a descansar y vas a destinarlo a mí. Eso no es una ley, es una instrucción para que tú puedas captar la luz de manera especial durante esos 6 días y la luz de manera especial el 7º día. Son instrucciones para captar la luz, instrucciones para hacer Kabbalat Or, para recepcionar la luz. Esas son las mitzvot. Entonces, si tú sales de ahí y lo entiendes como una ley, que me están imponiendo una ley, bueno, ya te perdiste la instrucción del Padre y lo transformaste en una ley como cualquier ley humana.